están amigas, amigos y amigues de este tu programa Un Cruce a la Izquierda? Ustedes saben que aquí nosotros le traemos puro lomito. Aquí nada de chocosuela, nada de chinchurria, puro invitado de lujo. Y hoy tenemos a Leonardo Vera, economista, profesor universitario, con varios posgrados en el exterior. Creo que estuvo por Inglaterra, por allá, tocó con los Beatles. Imagínense ustedes ese currículum que tenemos de Leonardo. Y bueno, para nosotros es un honor y un orgullo tenerlo aquí para ustedes, para que hablemos de este tema tan escabroso, que a veces es escurridizo, pero que cruza las tensiones, la fibra de la vida cotidiana, como es la economía. Javier. Y bueno, bienvenido, Leonardo. Hoy tenemos la oportunidad de iniciar un ciclo sobre economía en Venezuela y comenzaría por un comentario que tú hiciste con relación a una encuesta. Consultores 21 ubica los problemas económicos como los primeros tres principales problemas de preocupación para los venezolanos. Entonces, la agenda se está situando en la economía. ¿Cuál es el diagnóstico que hace Leonardo Vera sobre la situación de la economía actual en Venezuela y sobre esas expectativas que el año pasado tuvieron gran resonancia, que era la recuperación firme de la economía venezolana? ¿Cómo ves tú eso ahora en 2023? Bueno, primero que nada, gracias Juan y gracias Javier por la invitación. La verdad que les deseo mucho éxito en esta experiencia, en este programa. Sé que han tenido unos personajes muy relevantes por aquí. Yo no soy uno de ellos, pero bueno, espero, espero cumplir con las expectativas. Mira, ciertamente venimos de una trayectoria, de un camino que ha sido muy espinoso para el pueblo venezolano. 7, 8 años de depresión económica, 4 años de hiperinflación. Esos dos fenómenos nada más son suficientes para enviar a la pobreza a millones de venezolanos, para haber acabado con el patrimonio, el ingreso de las familias venezolanas, haber afectado a las instituciones públicas, haber afectado las condiciones de vida pues, de la población. Esta cantidad de venezolanos jóvenes que se nos han ido, que todavía se están yendo del país, es porque no consiguen espacios como desarrollarse profesionalmente o incluso en lo que saben hacer o en lo que aspiran a hacer en la vida para ganarse la vida. Entonces, cuando tú no encuentras espacio, cuando tú no ves futuro, cuando tú no vislumbras, comienzas a ver hacia otros lados. Y eso es lo que nos ha pasado. Todavía no tenemos un país, una economía que se haya podido recobrar de ese cataclismo. Y lo que vimos el pasado año, incluso desde la segunda mitad de 2021, podría decirlo yo, es una incipiente, una breve recuperación que hoy día ya podemos afirmar ha sido efímera, porque nuevamente se complica el panorama y las condiciones económicas para los venezolanos por el hecho de que la inflación ha vuelto otra vez con mucha fuerza. No terminamos de ver espacios productivos, generación de empleo formal. Vemos una situación en los pensionados y en todos los dependientes del sector público muy difícil, y vemos muy acorralado también el gobierno nacional, que al final es quien administra la política pública y las políticas económicas, y sin la impresión que da es que se han quedado sin ideas para salir al paso a la crisis. Y lo que más me preocupa es que ese incipiente crecimiento, que se debe sin duda alguna al esfuerzo de los venezolanos, al esfuerzo del sector privado y los pequeños emprendedores, etcétera, que no se vea sostenido, que no pueda sostenerse en los próximos años y que termine siendo, como lo dije al principio, un proceso efímero, una pequeña semilla que reverdeció, pero que no se ha podido convertir en una matica o en un árbol robusto. Para que eso suceda, se necesitan varias cosas, y yo creo que mirando hacia adelante, lo que el país tiene que comenzar a pensar es en qué necesitamos para nosotros reconstruir nuestra economía, para crear esos espacios productivos, para decirle a los jóvenes nuevamente, aquí pueden desarrollarse. Entonces hay que pensar un poco más en el mediano plazo. Por supuesto, hay que lograr estabilizar la economía y hacer todas las cosas a corto plazo,
pero sí hay que lograr un consenso mínimo de hacia dónde queremos marchar como país y qué cosas necesitamos. Correcto. Fíjate. Mira, disculpa, yo le quería hacer una pregunta. Si tú tuvieras enfrente un candidato de estos que hablan candidatos, que hay gente que es candidata, no me lo vas a creer. Epa, te dan la mano, candidato. Y le tuvieras que dar 3 consejos, ¿qué le dirías? Porque tú estabas hablando en el hilo de lo que vienes desarrollando, estás diciendo las cosas básicas que habría que hacer, ¿no? Acabas de afirmar. ¿Cuáles son? Mira, me la pone difícil, pero yo creo que sí habrían 3 cosas en las que podría pensar. Una, en volver a reinsertar al país en el Concierto de las Naciones y sobre todo aceptar de que somos un país que necesita asistencia internacional urgentemente, asistencia económica internacional, financiamiento, donaciones, créditos puentes, una especie de plan Marshall que nos ayude a reconstruir, porque somos un país que ha pasado por la peor depresión económica que ha pasado cualquier país de la región en los últimos 50 años. Entonces, eso sería creo que un tema importante, que es un tema que tiene que ver mucho con las relaciones internacionales, con tu política internacional, cómo quieres tú insertarte en el mundo y cómo quieres ser reconocido. Quizás una segunda cosa que creo importante es comenzar a recuperar las instituciones del Estado venezolano. Gran parte de la debacle que sufre Venezuela es porque, bueno, sus instituciones están muy afectadas por todo esto que nos ha pasado, por la colonización política, por el carné, por el descuido, por la mala gerencia, por la desprofesionalización, y yo diría que es muy importante reconstruir al Estado venezolano, porque al final desde ahí pues se hacen políticas públicas. Y una tercera cosa, creo yo, que es muy importante, es que dentro de esa reconstrucción del Estado hay que ponerle mucho acento a lo social. ¿Por qué? Porque Venezuela se quedó sin redes de protección social a raíz del cataclismo y sin una red de servicios públicos, sin una buena red de servicios básicos y sin protección social, ¿cómo un país puede salir adelante? Entonces creo que esas son 3 cosas que de alguna manera están vinculadas, Juan, porque si tú logras asistencia financiera internacional y puedas crear, por ejemplo, un fondo de ayuda humanitaria para la reconstrucción de la red de servicios públicos en Venezuela con asistencia internacional, y tienes un Estado, unas instituciones del Estado mucho más responsables, que manejen esos recursos de forma transparente, con rendición de cuentas y con efectividad, y dedicas esos recursos a reconstruir estas 2 grandes redes, la red de protección social, ¿de qué estoy hablando? Te estoy hablando de la red de salud, de las escuelas, de las transferencias condicionadas o no que vamos a necesitar los venezolanos pobres o que necesitan los venezolanos pobres hoy día para salir adelante, de un buen seguro del desempleo, de las pensiones. Todo eso constituye la red de protección social. ¿Y cuál es la otra red de la que te estoy hablando? La red de infraestructura, agua, gas, combustible, energía, electricidad, conectividad. Si tú logras, entonces, si tú logras realmente reconstruir esas 2 redes, bueno, el salto que hace el país es un salto gigantesco. Entonces, creo que esas 3 recomendaciones están como vinculadas, ¿verdad? Porque la asistencia financiera la necesitamos, el país no tiene recursos para salir por sí solo, necesitas respiración artificial por algún tiempo, necesitas un Estado que pueda canalizar esos recursos de forma eficiente y necesitas saber hacia dónde enviarlos. Y creo que la gran urgencia que tiene Venezuela es reconstruir esas 2 redes. Bueno, fíjate, Juan, qué interesante esto que nos comenta Leonardo, porque no nos está hablando ni de política cambiaria, ni de política fiscal, ni de política monetaria, que es básicamente lo que las personas comúnmente creen de lo que hablan los economistas. Solamente hablan de las políticas. Esto es más economía política. Esto es economía política y macroeconomía institucional, pues con una base muy fuerte en el aspecto institucional. Pero yo te quería preguntar, Leonardo, si tú consideras que entre los economistas venezolanos, tus colegas, encuentras un consenso básico
entre los expertos, por llamarlo así, que pudiesen presentarle desde la Academia Nacional de Ciencias Económicas o de otros espacios un planteamiento a la clase política en su conjunto para lograr un acuerdo mínimo de política para la reconstrucción nacional? Yo pienso que sí, que la respuesta es afirmativa, porque por muchos años creo yo que si existieron algunas diferencias, que siempre las van a existir, sobre todo en una disciplina donde no todo está escrito y lo que está escrito no está escrito en piedra o no está tallado en piedra. Yo sí creo que se ha ido esas diferencias se han ido limando y se ha ido decantando un poco la idea de que hay que hacer ciertas cosas fundamentales, y de estas que te he hablado hay mucha conciencia. Yo veo que hay mucha conciencia en el tema de la asistencia financiera internacional, en no volver a hacer un programa de ajuste. De hecho, cada día más o cada día usamos menos la palabra ajuste económico. No nos gusta hablar ya tanto de ajuste económico, porque no se trata de hacerle pasar mal tiempo a la gente, se trata de todo lo contrario, de ayudar a la gente. Entonces, por eso te digo que lo social no tiene que ir detrás de lo económico, como lo pensábamos 20, 25, 30 años atrás, sino que lo social debe ser atendido por delante, por dos razones fundamentales. Una, porque eso es inversión que te va a ayudar a crecer. En la medida en que la gente tenga un sistema de transporte, puede llegar a su trabajo, no tiene que faltar al trabajo. En la medida que puede comer, va a ser más productivo. Es decir, son cosas que parecen básicas, pero que son fundamentales para el venezolano de hoy. Entonces, hoy día creo que en nuestro gremio vemos más las cosas de esa manera. Es necesario poner eso por delante, o al menos en paralelo con medidas económicas que sin duda alguna hay que tomar. Porque ambas se apoyan mutuamente, y el apoyo mutuo es lo que estamos buscando para generar un círculo virtuoso. Correcto. Entonces, yo sí creo que la crisis y el hecho de que hemos sido puestos de lado durante tantos años, es decir, la gente que ha venido pensando en el país, la gente que ha venido desde el punto de vista profesional pensando en estas cosas, pero que no ha tenido la oportunidad de participar, bueno, ha tenido esa ventaja, que lo han dejado pensar. Y ese dejarte pensar y discutir con tus colegas, pues al final te va llevando a esos ciertos consensos. Está bien. Ahora vamos a identificar, me está haciendo seña María, parece una nadadora de nado sincronizado, me está haciendo seña para decirme que ya tenemos que identificar este programa aquí en InfoTV. Cruce a la izquierda, con este invitado de lujo hoy, Leonardo Vera y Javier Beltrán. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba! Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. NE Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de NE Asistencia
te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. NET Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Gotimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Gotimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like. Juan, había un tema pendiente que habíamos conversado, ¿cómo y por qué invitar a economistas para este programa? ¿Te recuerdas que nos quedaba esa duda? Sí. Y dijimos, bueno, vamos a comenzar con un economista que tenga una visión, creemos nosotros, no sé si nos equivocamos, Leonardo, tú nos dirás, mucho con una trayectoria no solo académica, sino que tú también has participado en la administración pública, has asesorado a la Oficina de Asesoría Económica y Financiera en la Asamblea en una época. Y estuviste en organismos internacionales también, ¿no? Y tienes como un criterio de política pública más amplio, pensamos nosotros. Sí, bueno, soy un rolo de viejo, lo que tú te sabes, por eso he pasado por todos esos espacios. Claro. Y nos parecía también muy importante el tema de que no te ascribes fácilmente a los clichés ideológicos alrededor de la economía. Yo te iba a hacer esta pregunta. Suponte que yo estoy jugando cartas y en el mazo de cartas un as, una reina, y de repente me sale un Leonardo Vera. Yo, ¿qué se come esto? ¿Neoliberal? ¿Monetarista? ¿Escuela austriaca? ¿Qué animal es este gato? ¿Qué es Leonardo Vera? Bueno, yo creo que está ligado con la tónica que Javier estaba tratando de desarrollar, que es que, bueno, ¿a qué obedece tu pensar? Heterodoxo. Exacto, ¿a qué obedece? O sea, no es muy cómodo describirse uno mismo, ¿verdad, Juan? Yo soy muy guapo. No me siento cómodo con eso, pero sí yo creo que algo muy importante desde el punto de vista profesional es ser un libre pensador. Sí. Y siempre me he considerado un libre pensador. Y si eso en algún momento me ha llevado, a tomar posiciones heterodoxas, porque estoy convencido de que hay una buena razón de ser para seguir esas convicciones, pues lo hago sin ningún problema. ¿Eso le trae dificultades a veces a un economista? Sí, porque como en todas las disciplinas hay una ortodoxia, hay un mainstream que es con el que generalmente somos educados, pero sabemos que hay otras cosas. Entonces, a mí siempre me ha gustado explorar esas otras cosas, ¿no? Entonces, sí me veo como un economista más mirando hacia la heterodoxia y, como dices tú, siempre viendo al estructuralismo con mucho interés y a las corrientes no ortodoxas con mucho interés para saber qué están diciendo, ¿no? Los keynesianos. Sí, sin duda alguna. Y te digo que a pesar de que ese no es el animal que más pulula en este ambiente, yo me he sentido muy respetado, y sí lo debo decir, por mis colegas, a pesar de que muchas veces... Porque hay algunas modas, a veces hay algunas modas, ¿no?, que se instauran y todo el mundo coge por ese carril. Sí, y más que modas, yo diría que la educación en nuestras ciencias sociales suele ser una educación muy hermética y a veces muy atrasada también. Y por ejemplo, cuando hay gente joven, muchachos jóvenes que me dicen, bueno, ¿y qué puedo hacer yo para entender economía heterodoxa? Y yo digo, bueno, salte de aquí, trata de ver qué se está haciendo en otras partes, porque visita varios bares. Oye, no sé, a veces creo que seguimos sobre arcaísmos y sobre cosas que han sido ya muy superadas, ¿no? Entonces bueno, al final del día yo creo que es un tema más de educación y que aquel sujeto que se sienta inclinado por ir más allá de lo que tuvo en educación formal y que se considera un libre pensador va a encontrar muchas de estas cosas. Por ejemplo, te voy a hacer un cliché que hay por allí en la calle. La inflación y la hiperinflación es un asunto fundamentalmente monetario. ¿Qué dices tú? Que no. ¿Y por qué? O sea, ¿qué le dices a esa gente que repite permanentemente, si aumentamos los salarios, se dispara la inflación otra vez? Sí, porque en realidad ahí lo que sucede es que
lo monetario termina siendo la cola del proceso y a veces confundimos la cabeza con la cola. Eso es la pregunta que hay que hacerse, es ¿cómo se originó este problema? Mi respuesta es, este problema se originó porque comenzamos a pagar deuda durante los primeros años de Maduro y estamos hablando de la inflación alta, ¿no? No de la inflación baja que tuvo Venezuela desde los finales de los 70 hasta la muerte de Chávez. Tuvo inflación crónica, ese es otro animal. Inflación alta es un animal distinto y esa la venimos sufriendo por la escasez de divisa que comienza a manifestarse. Muchos no lo recuerdan, pero Maduro en el año 2013-2014 aplicó un torniquete, un control de cambio tan fuerte que aquí no había ni medicinas ni papel toalé. Se disparó la escasez. La escasez era atroz. Eso es la manifestación de un problema y creo que la manifestación o el problema era la escasez de divisas y yo veo más esta situación de inflación que se fue desbordando como un problema de escasez de divisas que después se fue transformando en un problema fiscal y el problema fiscal lo hemos resuelto a través del financiamiento monetario del Banco Central, que por supuesto contribuye a la inflación, pero que no es al final lo que nos llevó a ese proceso. Entonces, la respuesta es un proceso mucho más complejo que un simple mal comportamiento del Banco Central y la solución no pasa por sacar al presidente del Banco Central y poner a uno más responsable, porque no es ese el asunto. Es un asunto muchísimo más complejo que tiene que ver con expectativas, que tiene que ver con restricciones como la restricción de divisas que tiene el país. Es un problema que tiene que ver con los problemas fiscales que tiene el país. Entonces, tu solución tiene que ser una solución que atienda a cada uno de estos temas, ¿no? ¿A ti te parece buena la decisión que toma Chávez y su gabinete y su gobierno en general de restarle autonomía al Banco Central de Venezuela? No, eso fue una mala decisión. Yo creo que digamos, te lo diré de esta manera, Juan. Tú no puedes desnaturalizar las instituciones públicas. Las instituciones públicas tienen una razón de ser. Un banco central tiene una razón de ser. El INSE tiene una razón de ser, ¿verdad? Entonces tú no puedes convertir una institución que nació para hacer ciertas cosas y ponerlas a hacer unas cosas totalmente diferentes. Sí, convertir el Ministerio de Salud en Ministerio de la Defensa. Por ejemplo, tocas a dar otro ejemplo. Entonces yo creo que el problema es que vas desnaturalizando las instituciones y cuando la institución tiene que hacer su trabajo, ya no está en condiciones de hacerlo porque la has convertido en otra cosa. Entonces sí, el haberle empezado a sacar reservas internacionales del Banco Central, eso fue un gran error. Esas reservas internacionales fue las que empezamos a necesitar en 2013, 2014, 2015. Como no las tenía, Maduro endureció el control de cambio. Si hubiéramos conservado esas reservas internacionales, ¿verdad? Y no le hubiéramos pasado al Fonden, ¿cuánto le pasamos? Miles de millones de dólares. Al Fonden se le pasaron 130.000 millones de dólares entre plata que se le sacaba a PDVSA y plata que se le sacaba a las reservas internacionales del Banco Central. Entonces, lesionar la autonomía del Banco Central nos ha generado un grave daño, sin la menor duda. Recuerdo que el mismo Massa Zavala, cuando estaba dentro del directorio del Banco Central, se opuso a eso del millardito y finalmente, bueno, Jorge Giordani pues, impuso su poder y ahí empezó esa práctica y esa práctica se terminó en que el Banco Central terminó pasándole al Fonden casi 80.000 millones de dólares en reservas. Imagínate tú que en el 2013 nosotros hubiéramos podido tener esos 80.000 millones de dólares al menos ahí disponibles para usar un poco. Bueno, nos hubiéramos evitado gran parte de esta gran crisis o de esa gran crisis que sufrimos desde el año 2014 en adelante, que empezó con la escasez y después terminó en la hiperinflación que comenzó en 2017. Correcto. Bueno, vamos a identificar y volvemos aquí en este cruce a la izquierda con Leonardo Vera. Infocifrastv.com. ¡Vamos para arriba! Tuvimos 613.000
417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. NET Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de NET Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. NET Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Coste Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like. Mira, detrás de cámara habíamos hablado un poco de esto del periodo 2014-2017. La versión oficial del gobierno es que la crisis se debe fundamentalmente al bloqueo económico. Pero pasaron muchas cosas entre el 2014 y el 2017 que el gobierno omite en materia de política económica. ¿Qué fue lo bueno y lo malo que hizo ahí el gobierno para luego concatenarse con este tema de las sanciones y después tener en el año 2018 que aplicar un programa de ajustes que no se quiere reconocer como de ajustes y que nos lleva a la situación actual de impasse de si va a haber recuperación o no va a haber recuperación económica? Bueno, sin duda alguna, Maduro no recibe una situación fácil. Recibe un país sin reservas internacionales, ya con una crisis fiscal importante, pero yo creo que su reacción fue incorrecta. Es decir, cerrar aún más el torniquete, seguir pagando deuda. Venezuela entre 2014 y 2017 pagaba entre 14 y 15 mil millones de dólares en servicio de deuda a China, a los tenedores de bonos soberanos y de PDVSA, y por ahí el país se fue desangrando. Yo fui uno de los que creyó en ese momento en que Venezuela tenía que ir a lo que se llama un default preventivo, es decir, mira, yo no puedo seguir pagando en estas condiciones, vamos a reestructurar amigablemente. Reestructuremos amigablemente, hagamos una operación de canje masivo, de bonos de PDVSA, etcétera, porque este perfil no lo vamos a poder cumplir. Y lamentablemente nos dimos cuenta de esto a finales de 2017, cuando esto se debió hacer mucho antes, y nos dimos cuenta a finales de 2017 cuando ya no había dólares con qué seguir pagando. Entonces, encima de esto, pues obviamente nos vino el problema político de las sanciones. Recuerda que las sanciones están muy ligadas a las elecciones de 2018 y al no reconocimiento de Maduro. Bueno, yo creo que el tema de las sanciones es un tema posterior que sin duda ha infligido un gravísimo daño a la economía, eso no hay que negarlo, pero digamos, este es un problema que obviamente va mucho más atrás. Lo que tú hablas del programa de política económica de Maduro para luchar contra la inflación, que se le desata a partir del 2017, se convierte en hiperinflación y que todavía nos agobia, es que es un programa ortodoxo, sumamente ortodoxo, con altas probabilidades de fallar. Ese programa tenía tres pilares, o tiene tres pilares. Uno es el anclaje cambiario,
y si tú no tienes reservas internacionales o cómo defender el tipo de cambio, eso es muy difícil de sostener. Efectivamente no lo pudimos sostener. En noviembre ocurre una crisis cambiaria y todavía estamos en un mercado cambiario en caída libre. El segundo pilar de esa estrategia fue el haber metido este encaje de 100% en 2018, que después pasó a 93. Que explico qué es eso del encaje. Bueno, que por cada bolívar o dólar que capta el sistema financiero nacional, tiene que congelar un porcentaje en el Banco Central y por lo tanto eso no se puede intermediar. Cero crédito. Eso mató al mercado de crédito en Venezuela. Correcto. ¿Cuál es la idea de ello? De que parando el crédito, el flujo de crédito, entonces no iban a tener presiones en el mercado cambiario, ¿verdad? Porque la hipótesis era que todo ese crédito que estaba dando se iba al mercado cambiario a comprar dólares y entonces bajando la presión podían mantener el tipo de cambio estable. Entonces, bueno, congelaron o mataron ese mercado, un mercado importantísimo que tiene que ver con el tema del crecimiento económico. ¿Cómo sigues tú creciendo? La matica empieza, ¿verdad?, a reverdecer, pero tú tienes que seguir echando agua, tienes que darle financiamiento a esas pequeñas empresas para que sigan creciendo. ¿Cómo lo haces si no tienes crédito? El tercer pilar del programa fue el congelamiento salarial, que ya lo podemos llamar así, pues. Es decir, llegó un momento en que el gobierno dijo, mira, vamos a parar los ajustes. Ustedes se recuerdan que el gobierno venía dando ajustes salariales cada 3 meses. Eso paró en el año 2021. Y después en 2022 dieron un aumento, en marzo de 2022, y ya ha pasado un año Y se lo con una comió. inflación súper alta y no hemos dado más aumento. Hay un Ahora, congelamiento. pareciera que hay mucha improvisación. No, ¿no? todo O sea, esto era con la idea, recuerda que hay unos asesores externos ahorita, Juan. Ya la cosa no es tan improvisada. Esto es un programa. Lo que pasa es que nadie lo anunció. Pero esto del encaje legal, del anclaje cambiario y la represión salarial, el congelamiento de los salarios, responde a una política para tratar de parar la inflación. Esa política fracasó. No se paró la inflación a través de esos mecanismos. Y bueno, estamos viendo las consecuencias. Tú no puedes reprimir el salario per secula, ¿verdad? Porque tarde o temprano los afectados van a responder. Entonces tienes ahí una crisis laboral, vamos a llamarla así. me da pie eso que estás reflexionando para plantearte el tema de la indexación salarial. Hay algunos como Pascualina Curcio que plantean que sí, la indexación, y hay otros como el propio Manfred Göring que dice que no sería prudente. ¿Qué posición sostienes en relación con esto de la indexación? Bueno, ahí tengo una posición, porque me ha tocado un poco trabajar este tema en los últimos meses en Venezuela, y lo que hemos venido diciendo básicamente es que si tú no tienes una estrategia de inflación contra la inflación efectiva, tú no puedes seguir dejando la carga del ajuste sobre el movimiento laboral, que ya bastante carga ha sufrido, ¿no? La carga del ajuste. Entonces si todo el mundo se está indexando, doctor, si todo el mundo está protegiéndose, porque la indexación es un mecanismo de protección, bueno, los trabajadores también merecen buscar un mecanismo de protección, porque si de lo que se trata es de que cada sector va a buscar cómo protegerse, Después de todo, el salario es una pues mercancía. es legítimo, claro, que el movimiento laboral piense en mecanismos de protección. Y yo lo que he dicho esencialmente es que en Venezuela están dadas las condiciones, dado que no hay un programa para estabilizar la inflación, para que los trabajadores planteen una solución para ellos. Y hay que admitir que la solución para ellos no es la solución para el país. Pero mientras tanto, no puedes seguir dejando que el ajuste recaiga en el movimiento laboral. Entonces, lo que yo he venido diciendo es, marca el salario en dólares, en petros, en euros, en cualquier cosa que no se parezca a los bolívares, ¿verdad? Y págalos en la moneda que tú quieras. Si lo quieres pagar en bolívares, ya no tienes la excusa de decir, es que yo no tengo dólares. Bueno, págalos en bolívares. Cada quien que decida qué quiere hacer con esos bolívares. Si tú quieres voltearte, ir al mercado cambiario y convertirlos en euros, hazlo. Si quieres gastarlo, porque necesitas gastar los bolívares en algo, hazlo. Pero al marcar el salario en dólares ya lo estás protegiendo de alguna manera. Mira, si tú hubieras en marzo del año pasado dicho, ustedes van a ganar $30, ¿te acuerdas que era $30, sí, verdad? Todavía estaríamos ganando ahorita $30, porque está marcado en dólares. No importa lo que hubiera pasado con el bolívar, tú me tienes que seguir pagando $30. por supuesto. Ese es un mecanismo Ahora, de protección. eso no es dolarización de la economía.
Pero bueno, y la economía... No lo es, Juan, porque al final la dolarización la decide es la gente. No la decides tú, no la decide el gobierno. Si tú estabilizas la economía, la gente volverá al bolívar. Tú puedes dejar la economía que circule en varias monedas, incluso puedes oficializar. Mira, que circule el dólar, que la gente decida qué es lo que quiere hacer. La experiencia que hemos visto en otros países de la región, en los 90, por ejemplo, era que en Perú y en Bolivia eran economías bimonetarias, donde circulaban ambas monedas. Y esas economías no se dolarizaron. El bolívar circulaba en Colombia libremente durante un tiempo. Sí. Entonces, recuperar la confianza en la moneda no es un imposible. Por supuesto, requiere trabajo. Mientras no se recupere la confianza en la moneda, creo que lo mejor que puede hacer el sector laboral, el movimiento laboral, es decirle al patrono: págueme como usted quiera, pero márqueme el salario en una unidad de cuenta que me permita proteger mi ingreso. En euros, en petros, en unidades tributarias, en dólares. Y eso no está en contra de la ley del trabajo, porque la ley del trabajo dice que el salario mínimo se pagará en bolívares, ¿ok? Pero no dice que se marcará en bolívares. Entonces tú puedes marcar perfectamente en cualquier otra unidad de cuenta. Bueno, fíjate, también la Constitución dice que la moneda de curso oficial en Venezuela es el bolívar, y eso se ha desconocido prácticamente en un conjunto de transacciones. La dolarización transaccional prácticamente se ha naturalizado. Claro. Entonces no hay tampoco que poner como un coto legal para aplicar este tipo de medidas. Sí, en realidad nadie está invitando aquí a decir que el bolívar no es la moneda oficial. Tú puedes seguir diciendo que el bolívar es la moneda oficial, pero tú puedes tener otros medios de pago también circulando. Mientras el bolívar siga siendo la oficial, tú puedes tener otros medios de pago circulando, que es lo que de facto está pasando en nuestra economía, ¿no? Bueno, vamos a identificar Cruce a la Izquierda y nuestro distribuidor, el soporte técnico y toda la gente que está detrás de la posibilidad de que esto le llegue a usted. Ya venimos en Cruce a la Izquierda. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Tuvimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. NET Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de NET Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. NET Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Coste Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like. Seguimos con Cruce a la Izquierda, nuestro invitado de lujo de hoy, Leonardo Vera, Javier Virdó, Juan Barreto, María
Rojas y Wilfredo Rojas, que aunque tienen el mismo apellido, no son ni la misma persona ni son familia. Y se conocieron aquí y son Rojas los dos. Bien, fíjense, mucha gente, yo lo he leído por allí, está comentando cosas sobre la corrupción. Y algunos dicen que la corrupción es estructural a los países en desarrollo, que la corrupción es un sistema de distribución en los países rentistas, es decir, la renta se distribuye vía espuria, por la vía de la corrupción, y que todos los países rentistas de alguna manera tienden a la corrupción. Es en este caso, en Venezuela, la corrupción un factor dinamizador de la economía. Es en todo caso verdad que los países en vías de desarrollo, y particularmente los países rentistas, tienen que padecer el flagelo de la corrupción como elemento estructural de la conformación económica? No necesariamente, Juan, porque mucho de ese quehacer va a tener que ver con la calidad de las instituciones que tú tengas. Si la calidad de tus instituciones no es buena, y eso suele pasar en los países en desarrollo, entonces esa combinación puede ser terrible. Sí. La combinación de intentos por colonizar al sector público o al sector rentista para obtener provecho de eso, y una muy mala supervisión, rendición de cuentas sobre los dineros públicos. Esa combinación es fatal. Esa combinación ha afectado a Venezuela en muchos periodos, y de hecho estamos viviendo una crisis de ese tipo justamente en este momento en el país, ¿no? En donde el país se da cuenta, a partir de un escándalo, de que los dineros públicos han venido siendo utilizados y transferidos a manos privadas bajo ningún control o sin ningún control. ¿Qué dices, Javier? No, que yo creo que el sabor de la desigualdad social es distinto cuando hay un contexto de corrupción que cuando no lo hay. Es decir, cuando tú tienes un país donde la desigualdad se ha agravado en esos niveles que tenemos, pero además le agregas este condimento tan explosivo de reconocer que hay un patrimonialismo por allí que se está apropiando de recursos que pueden ser destinados para mejorar las condiciones de vida del pueblo, de los trabajadores, todavía más grave el asunto. O sea, el tema de la desigualdad tiene una lectura distinta. Si tú tienes instituciones reguladoras que tienen una calidad, que cumplen reglas, que cumplen normas, o que no las cumplen, la percepción que tiene la persona común de la crisis es distinta. En cambio, en un contexto institucional de corrupción con desigualdad, pareciera una bomba de tiempo. Eso me lleva a una pregunta, ¿no? ¿Es posible entonces hablar de una salida de recuperación económica en un país donde la institucionalidad es débil y en buena medida ha sido arrasada, ha sido destruida? ¿Es posible un análisis económico que pierda de vista la necesidad de la reinstitucionalización, o eso va de la mano? ¿Cómo lo hacemos? La reinstitucionalización va a diferentes ritmos. Ahí en ciertas agencias públicas tú puedes avanzar con mucha rapidez, y en otras es un camino largo que tiene que ver incluso con la conducta en el servicio público que debe tener toda persona que trabaja para el servicio público. Es un tema, si se quiere, de conciencia colectiva, de conciencia social y de educación, que tiene que ir sembrado también en cada uno de los venezolanos. ¿Por qué los venezolanos no cuidamos nuestro patrimonio natural o nuestros patrimonios naturales? Porque no hemos sido educados para eso. ¿Por qué los venezolanos no cuidamos la democracia cuando hubo que cuidarla? Porque nunca fuimos educados tampoco para cuidar la democracia, incluso no la entendíamos muy bien. Entonces, estos asuntos institucionales toman su tiempo, pasan por ese filtro educativo, pero hay ciertas cosas, reformas tempranas que tú puedes hacer muy rápidamente y que pueden comenzar a dar resultados, ¿verdad? Entonces la reprofesionalización del sector público es una de ellas muy importante. Es decir, mira, aquí en estas agencias públicas clave, yo en realidad
voy a reprofesionalizar y voy a buscar gente que tenga Calificación. las calificaciones y voy a pagarles una remuneración que sea acorde con sus calificaciones, voy a hacer ese esfuerzo. Como en las universidades, que los ascensos sean por concurso y los ingresos sean por concurso, y no sean por carné. Bueno, imagínate en la grave deuda que tiene el país con su sistema judicial. En estos días un amigo abogado me comentaba que un porcentaje altísimo de los jueces en el país son provisorios. Provisorio, sí. Entonces, ¿cómo un juez provisorio puede hacer justicia sin que la mano le tiemble? Porque si toma una decisión de un lado, sabe que está su cargo, o sus condiciones de vida están en juego. Entonces, aparte del tema institucional, claro, aquí tuvimos la idea de que los jueces tenían que ser por concurso, que tenían que ser gente calificada. ¿Qué pasó con eso? Eso no es un imposible, eso es algo que se hace en muchos países, y te advierto que eso se hace en muchos países, ustedes lo saben, en muchos países Incluso de la de región. América Latina. No, mira, es que tú ves el servicio público colombiano, para no ir tan Tan lejos, lejos. chicos, y uno se asombra de la calidad de la gente que está ahí. Pues podrás tener a un presidente de tal tendencia o de otra tendencia, pero ahí vas a encontrar servidores públicos muy Que son calificados. funcionarios de carrera. Funcionarios de carrera, exactamente. Entonces, hacia allá tenemos que ir marcando la pauta en el mediano a largo plazo. En el corto plazo tenemos que ir buscando experiencias pilotos en agencias clave para tratar de ir recuperando al país en materia institucional. Ministerio del Petróleo, PDVSA, Banco Central, Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Y hay un tema, Leonardo, el tema de la información pública, el tema de las estadísticas. ¿Cómo están haciendo ustedes los economistas con la ley antibloqueo? El secretismo. El secretismo y este tema de las estadísticas oficiales. Gravísimo ese tema, porque ¿cómo conduces tú un barco si tú no tienes un sistema de navegación e Una información brújula que y te unos diga mapas. por dónde estás transitando, ¿verdad? Entonces lo que vas es tropezando iceberg tras iceberg, ¿no? Entonces, Y encallas en algún momento. Exacto. Titanic chocando constantemente y naufragando constantemente. La información es importantísima incluso para el que hace política pública. Fíjate la situación que hay ahorita, el salario mínimo, lo que me han contado la gente del movimiento sindical, es que la gente del Ministerio de Trabajo va y cuando le preguntan, ¿y cuál es la canasta normativa del gobierno para saber a dónde llevar No hay canasta normativa. Pero señores, si aquí se hacía una canasta normativa en el INE, entonces hay que tomar la canasta normativa que hace Senda, Federación Venezolana de Maestros, que no es una canasta normativa, porque es una cesta donde tú metes ahí cualquier cosa, ¿verdad? Pero una canasta normativa te dice, mira, tantas proteínas, tantas calorías, ¿verdad? Es decir, es una cosa que... Es científico, es un estudio. Bueno, y eso se claro. hacía en Venezuela con las encuestas... De hogares por muestreo. Sí, los índices de precios, veían los patrones de consumo y... bueno, eso no se hace en Venezuela. Eso es un pequeño ejemplo de cómo, si tú no tienes información, tú no puedes avanzar. Es parte de la desinstitucionalización, Es parte, del desgrane del tejido espeso. Entonces, de la sociedad. Lo que venimos haciendo, un poco para responder la pregunta, Javier, es que descansamos en la información que proveen ciertas agencias privadas, ONGs, algunas universidades que hacen encuestas. La más conocida es la ENCOVI, la encuesta de condiciones de vida, que es un esfuerzo de una universidad, pero no es un esfuerzo oficial, es un esfuerzo que hace la sociedad civil, o en todo caso una agencia privada, ¿verdad? Por tratar de levantar información y saber qué nos está pasando. Porque si no sabemos qué nos está pasando, dónde están los nudos, dónde están las situaciones críticas, dónde la pobreza es más, entonces yo no sé por dónde canalizar la ayuda. ¿Entiendes? Voy dando tumbos, ¿no? Entonces sí, creo que ese es un problema medular. Nos estamos quedando, mientras más tiempo sigamos esto, escondiendo las estadísticas, desmantelando los equipos que levantaban encuestas, que levantaban información, vamos a llegar a una situación en donde vamos a perder el Sistema Nacional de Estadística si es que no lo hemos perdido ya. Ya venimos, vamos a identificar una vez más InfoTV y este programa Cruce a la Izquierda. Vamos a ver a nuestros patrocinantes y regresamos con Javier Verdó, Leonardo Vera y este servidor Juan Barrera. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba! Tuvimos 613.000
417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. NET Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de NET Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. NET Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Coste Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like. Seguimos. Paramos, seguimos. Fíjense ustedes, Javier, yo quiero ser como Javier, unos quieren ser como Ariel, pero yo quiero ser como Javier. Javier tiene todos los libros que usted se imagina. Usted ahorita se imagina un libro y Javier te dice, te lo tengo. Y Javier siempre se trae una pleyade de bibliografía. ¿Qué trajiste, Javier? ¿Qué es eso, chico? No, yo quería, para poner un ejemplo, Juan. Ajá. Yo le traje a Leonardo un libro clásico de Friedrich Hayek, se llama Democracia, Justicia y Socialismo, ¿no? Él habla aquí algo así, como que la economía de mercado no puede funcionar con criterios de justicia distributiva, que es como una antinomia, hay como una incompatibilidad. Pero eso va en contra de lo que dijo nuestro primer Leonardo. Al principio dijo que la justicia social tendría que ser como el... Y trae este de Klaus McPherson, que se llama Ascenso y Caída de la Justicia Económica, porque es que yo creo que el mundo hoy, la economía mundial hoy, no solo Venezuela, es una economía mundial que está en un proceso como de recesión contenida o de bajo crecimiento. Pero en el caso venezolano, el tema de la justicia distributiva se está convirtiendo en un tema álgido de agenda de política pública y de política económica. Y está el tema, en Venezuela hay como una suerte de cliché que sin renta petrolera no hay justicia distributiva. Algo así como que si está en crisis la industria petrolera, ¿qué va a pasar con la justicia distributiva en el país? ¿Qué opinaría Leonardo Vera de esa relación? Bueno, no necesariamente la renta es el único mecanismo de distribución del ingreso que puede existir en un país como Venezuela. De hecho, todo el sistema tributario de alguna manera debe responder, si es un sistema tributario donde el principio de progresividad es importante, y ese es el caso venezolano porque así lo determina la Constitución. Entonces el sistema tributario debe estar montado sobre criterios de justicia distributiva, y de hecho en muchos países a través de la tributación y del sistema tributario que se intenta un poco tocar este tema de la justicia distributiva. Pero fíjate tú hacia dónde está apuntando Venezuela en los últimos años, en donde el ciudadano se ha tropezado con nuevos impuestos y con nuevos aranceles en las oficinas públicas. Tú vas a un registro y no importa cuál es tu condición social, si tú quieres hacer un trámite, tienes que pagar en petros, porque hoy día en el registro todos los aranceles
están fijados en petro. Ujú, ¿Qué te quiere decir eso? Que el Estado venezolano se está protegiendo frente a la inflación, ujú. ¿verdad? El ciudadano no, el Estado sí. Si tú, por ejemplo, dices qué sentido tiene el impuesto a las grandes transacciones financieras, ese es un impuesto en donde una viejita que va a comprar una mano de cambures en un mercado y paga con un billete en dólares en un Con supermercado, que es $5. un supermercado, un establecimiento formal, ella Ujú. tiene que pagar ese 3%. Lo mismo que paga un tipo que va a comprar un automóvil en un concesionario y compra ese automóvil por $50,000 y los paga en efectivo. Entonces, ¿cómo es posible que la viejita tenga que pagar la misma tasa que paga, ¿verdad?, el multimillonario? Eso es un concepto, ahí está el concepto, ahí obviamente no está trabajando el concepto de justicia distributiva, ese no puede ser un sistema tributario Ujú. progresivo. Y lo que está pasando en Venezuela en materia de aranceles y tributos es que estamos perdiendo poco a poco justamente la progresividad que marcó mucho el sistema tributario venezolano. Y en Ujú. la medida en que seamos un país menos dependiente de la renta petrolera, como creo yo todos Sabemos que estamos va. claros, Ujú, la importancia que va a tener el sistema tributario interno es cada día mayor. Y ujú. el que ese sistema responda a criterios de progresividad es muy importante, sobre todo por un tema que tú de alguna manera reseñaste antes en la entrevista. Este es un país en donde las desigualdades se están marcando cada vez más. ¿Cómo luchas contra eso? Tienes que tener una política contra eso. Ujú. Porque el problema de la desigualdad es que ellas se van marcando si tú no corriges el problema de fondo. El niño que va a una escuela, una mala escuela, con malos maestros, en donde no se recibe clases sino una vez a la semana y que es de bajos recursos, va a terminar formando una familia de bajos recursos porque no tiene las oportunidades de formarse o las mismas oportunidades que tiene un niño que si va a la escuela 5 veces a la semana, que tiene maestros muy bien pagados, como ocurre en algunas escuelas privadas en Venezuela. Si hay algún niño de esas escuelas pobres que no funcionan bien y que tienen maestros mal remunerados, que llega a la universidad, eso sucede. Yo Ujú. siempre lo he visto como casi que una cosa Correcto. milagrosa, de verdad. Y sucede, pero es porque ahí hubo la tenacidad de un padre, una madre o la misma curiosidad del niño que lo llevó a levantarse a sí mismo contra esas condiciones adversas. Pero no todos los niños tienen esas condiciones. Entonces tú tienes que pensar en todos en Correcto. todos los demás que no tienen esas O el que no condiciones tenga un especiales. seguro privado, por ejemplo. Exactamente. Entonces, yo sí creo que Venezuela es un país en donde estos criterios no deben ser perdidos, Ujú. porque el modelo que se está fraguando en esta Venezuela post-crisis, que creo yo que es la que vamos a ir un poco transitando, tiene que ser un modelo que le salga al paso a las desigualdades y no este que está profundizando las desigualdades. Fíjate que a nosotros nos decían, bueno, ¿por qué ese programa se llama Cruce a la Izquierda? ¿Qué tiene de izquierda ese programa si ustedes no hablan de una crítica al capitalismo de manera radical, etcétera, etcétera? Entonces, una pregunta que hacíamos nosotros, una contrapregunta era, fíjate, la historia de Venezuela tenía como un ideal de socialdemocracia, vamos a llamarla objetiva, como dice un autor, el estado de bienestar europeo también se está desmantelando, pero en Venezuela era un ideal, no era un hecho institucional. Y la pregunta que nos hacemos nosotros es hasta qué punto se está defendiendo un pacto mínimo por el bienestar social. O sea, si los políticos, todos, de todos los signos, entienden un poco que el equilibrio social depende de ese pacto distributivo y redistributivo para que el crecimiento y la prosperidad estén vinculados al bienestar, porque qué sentido tiene, nosotros crecemos 14, 17%, pero la desigualdad convierte al primer decil de ingreso prácticamente en un ideal absolutamente inalcanzable para el 90% de la población. ¿Qué hacemos allí? ¿Cómo crear un pacto? Uruguay, por ejemplo, que tiene un gobierno de derecha, pero no se modifica sustancial y radicalmente la política de protección social, la política de mejoramiento de la infraestructura y hay bienestar social. ¿Cómo lograr que todos se pongan de acuerdo en un mínimo? Bueno, no estamos en un conjunto vacío, porque hay unas normas, está la Constitución venezolana con todas las reformas que pudo haber sufrido en las últimas 2 décadas, en las que hemos vivido en las últimas 2 décadas, sigue teniendo
principios fundamentales que responden a esa idea socialdemócrata de la justicia social, de la justicia distributiva. Eso está ahí. Entonces no hay que ir muy lejos, hay que ver qué es lo que está en esos códigos y ver cómo esos códigos pueden internalizarse y pueden de alguna manera ponerse en práctica. Yo sí creo que es importante crear la conciencia entre los líderes políticos que no basta con reanimar a la economía, no basta con que la economía crezca 5, 6, 7%, si tú tienes que en ese crecimiento básicamente ha beneficiado a un decil, ¿verdad? Por decirlo en el mismo lenguaje que tú lo dijiste, a una porción de la población de altos ingresos y no beneficia de la misma manera a una porción de la población de bajos ingresos. Yo creo que un modelo de desarrollo realmente que trate de combatir eso tiene que mostrarme que el ingreso de los que están en los deciles más bajos está creciendo más que el ingreso de los que están en los deciles más altos. Porque eso es lo que efectivamente y en términos cuantitativos me va a demostrar de que lo que yo estoy haciendo va en la dirección correcta. Bueno, Juan. Bueno, mira, yo creo que esto da para rato. ¿Tú estarías dispuesto, Leonardo, y ojalá digas que sí, a volver con nosotros en unas cuantas semanas a que sigamos hablando de esto? Porque yo siento que no se agotó. A mí me quedó el sabor fresco de las discusiones francas y de las conversaciones necesarias. Creo que de esta manera podemos darle cierre a este programa con un compromiso de seguir conversando, de seguir discutiendo. Y bueno, un último comentario, creo que me gustaría, ¿no? Que no hemos tocado este tópico, el de la economía mundial. Por ahí Javier trajo un libro de macroeconomía y petróleo. Tampoco hemos tocado el tema petrolero, que es fundamental a la hora de evaluar la economía venezolana. Un poco sobre los cursos de acción y lo que está pasando a nivel mundial, a nivel global, con la economía en el marco de la guerra proxy que se lleva a cabo en el territorio ucraniano entre la OTAN y los rusos, ¿no? ¿Cómo eso va a seguir afectando? Porque parece que vamos a estar en un mundo en guerra. Vemos ahorita lo que está pasando en Siria, ¿no? Que los norteamericanos atacaron y a su vez fueron atacados por una milicia pro-iraní, y ellos están ilegalmente sacando petróleo, los norteamericanos, en el territorio sirio, y establecieron unas bases allí porque les dio la gana, y pareciera que se está reactivando el conflicto sirio, el conflicto que hay en China, ¿no? Por el control del Indo-Pacífico entre los norteamericanos y sus aliados, y los chinos que reclaman esa región para ellos, y está el problema también de Taiwán. Eso como que crea un marco, configura un tejido espeso de relaciones conflictivas que impactan significativamente en la economía. ¿Cómo ves la economía mundial? Yo veo a la región con la necesidad, y cuando hablo de la región me refiero a los países latinoamericanos. Yo creía que era el planeta, la región del planeta donde estamos, como se está hablando también de extraterrestres en estos días. Yo veo entonces a los países latinoamericanos con una gran necesidad de formar un bloque, pero que no es un bloque ya para reproducir ideas políticas, sino como un bloque para entenderse a sí mismos, entender cuál es su proyecto común, que está hoy día tan afectado y que ha estado tan fragmentado por los vaivenes de la política, ¿no? Entonces yo aspiraría a un reencuentro de los países latinoamericanos, de sus líderes, y de tratar al estilo europeo, tipo mercado común y zona económica no necesariamente vamos a tener la Unión Europea aquí, pero yo sí creo que nosotros respondiendo como bloque, y sobre todo yo creo que los países latinoamericanos tienen alguna tradición de política democrática que pudiera exhibir una tradición de relaciones internacionales que también es digna de exhibir, una cultura que es una cultura de la paz, una cultura de la soberanía. Es decir, yo creo que la región tiene mucho que dar, pero no se identifica hoy día. Entonces, Venezuela es parte de la región, Venezuela debería estar formando parte de ese concierto, y creo que el que la región se convierta en una vocecita en ese mundo global tan conflictivo que tú
has descrito, creo que podría ser una señal, una pequeña semilla de contribución a la convivencia, porque lo que está amenazado hoy día es la convivencia global, en términos económicos, pero también en términos políticos, ¿verdad? Y creo que ese es uno de los grandes retos que nosotros tenemos, y lamentablemente terminamos un poco con un tema que fuera de cámara Javier y yo estábamos conversando, que es la importancia que tiene sentirnos latinoamericanos y sentirnos que no somos una pequeña, sino una vocecita un poco mayor de la que hasta ahora hemos sido como países pequeños en el mundo global. Bueno, vamos a despedir. Le damos las gracias a todas y a todos ustedes por seguirnos, por estar aquí siempre con nosotros, cosa que inspira a este programa a continuar. Y bueno, a nuestro invitado de lujo, Leonardo Vera. Gracias, Javier. Nos despedimos. Muchas gracias. Hasta luego. Infocifrastv.com. ¡Vamos para arriba! Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. NET Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de NET Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. NET Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like.